Bueno, nuevamente buenas tardes a todos y todas a esta charla de formación permanente organizada por la Asociación Civil Escenarios Saludables. Mm, en este caso, en este mes, hemos invitado a la doctora Diana Altavilla a hablar de la salud mental y los jóvenes, sobre todo a partir de este contexto de inquietud que surgió a partir de esta serie Adolescencia en Netflix, muchos cuestionamientos, ¿no? A veces llama la atención de que una serie tiene mayor impacto, tiene mayor llegada y llega a cuestionar más que la vida cotidiana, ¿no? Que hay que prestar atención y que está al lado nuestro. Pero bueno, a partir de eso la invitamos a Diana que comparta con nosotros sus saberes. La mayoría la conoce, pero bueno, Diana es doctora en psicología por la Universidad de El Salvador, fue consultora de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud en el año 2021. Es representante en Argentina de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y es presidenta del capítulo Suicidio y Autolesiones de la Asociación Argentina, no, Suicidio y lo Autolesivo de la Asociación Argentina de Salud Mental, entre tantas otras cosas. Así que nuevamente le agradecemos su continua presencia y apoyo a todo lo que desde este lugar de la asociación hacemos. Así que Diana, bueno, todo tuyo. Bueno, gracias Marcos. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Creo que es muy reconfortante, digamos, seguir encontrando que estos espacios que, digamos, las plataformas nos permiten, sea también para encontrarnos y pensar y debatir, porque creo que el espacio de preguntas va a ser muy interesante sobre algunos temas que obviamente ninguno desconocemos, se habla mucho, eh, pero a mi gusto luego queda nada más que una especie de reduplicación de la comunicación y menos de trabajo concreto a posteriori de lo que ello significa. Las series, los films, el cine para mí en particular, adhiero con muchos colegas que estamos trabajando con el tema de cine y series como recurso incluso para el trabajo en temas de la comunidad, tanto con adultos como con formadores o profesionales de la salud mental, como con los mismos adolescentes en este caso. Ninguno desconoce que hace unos cuantos años la serie 13 Razones también de alguna manera ocupó un espacio muy, diría, relevante barra inquietante, porque ponía en debate y discusión el tema del suicidio como recurso y ponía en el debate también eh, con mucha fuerza el tema del maltrato cruzado que vemos reduplicado y vemos aumentado en los espacios educativos adolescentes. Ya se está viendo que incluso en los últimos años de la escuela primaria eso se pone en evidencia y cambia un poco el eje de la cuestión que hace unas cuantas décadas se instalaba, que ahora el maltrato o la crueldad entre adolescentes casi está en un plano de generalizado, de algo generalizado, como si fuera que de a poco se fuera instalando esa conducta como un mecanismo de defensa naturalizado. Digo naturalizado porque no es natural, es sí arcaico en los primeros años, pero es de esperar que durante la infancia, los últimos años de la infancia y de la adolescencia, empiece a
conciliarse con los parámetros culturales de una sociedad que insta, sobre todo desde el ámbito educativo, al diálogo, la convivencia y todo lo que abone a la cultura. De hecho, la escuela es el ámbito por excelencia de lo cultural, donde lo cultural se mete en el escenario de la familia para aportar aquello que es común a los seres humanos donde esa familia se inserta. Es decir, a mi gusto, la escuela debería volver a tener un protagonismo más sólido, no digo más fuerte, porque a veces se malentiende el tema de la fortaleza, sino más sólido, como uno de los mayores exponentes del diálogo y la convivencia. Los seres humanos, todos lo sabemos, necesitamos de ese otro. Si el otro pasa a ser amenazante, si el otro pasa a ser un adversario, si el otro pasa a ser un enemigo, el vínculo comunitario, aquello donde nos podemos empezar a sentir que tenemos un lugar en el mundo, no solo se ve fragilizado, sino muchas veces roto, que es algo de lo que me parece que esta película pone en tema de debate. Tal vez por eso eh, vuelve a ser un lugar, el cine, donde los grandes temas, y este es uno, de la adolescencia, tanto el suicidio como el maltrato, el abuso psicológico, físico, sexual, están en circulación permanente. A mí me inclino a quedarme con que se traten estos temas con seriedad, no que se anulen, no que se bloqueen en su discusión, incluido los adolescentes mismos, digamos, no es ajeno que muchos adolescentes están opinando sobre la serie, que algunos se han no solo interiorizado, sino eh, preocupado por algunas cuestiones que desconocían hasta antes de la serie. Como por ejemplo, creo que la mayoría la han visto, la serie pone en cuestión el tema de el inicio a un mundo donde la vinculación de pareja empieza a instalarse y las grandes dificultades que hoy en ese espacio ocurren. ¿No? En el episodio 3, cuando tiene la entrevista con la psicóloga, que la psicóloga es perito y por eso es perito de parte de la defensa, pero al ser perito no puede hacer intervenciones que tengan que ver con una clínica, con algo que reduzca y repare la situación que el adolescente está viviendo. Pero sí, en esta indagación de cuál era el nivel de comprensión que él tenía sobre el acto, lo que busca es saber si él comprende el acto que realizó. En algunos de los momentos, promediando ese episodio, y insiste mucho en si entiende lo que ha hecho en relación a que lo que pudo haber hecho, porque ella no determinaba si lo hizo o no, porque él todavía, recién en el episodio 4, va a decirle al padre que va a admitirse su culpabilidad, en el sentido de que sí él dañó a la chica. Pero hasta ese momento, en el episodio 3, él no era abiertamente, no se ubicaba abiertamente como el que era responsable del hecho. Y creo que ahí está una de las claves, porque muchos adolescentes están tan centrados en su propio dolor y en su propio malestar, como creo que es este caso, que no pueden llegar a comprender la dimensión que los excede, es decir, la dimensión que implica a ellos implica a otros. Esto de ponerse en el lugar del otro para ellos es muy difícil.
En este caso, me parece que la serie muestra bien que él está más centrado en frenar de alguna manera algo que vivió mucho tiempo antes por parte de esta chica que es la damnificada, pero también de la idea femenina, pareciera que se instala en ese círculo de pertenencia, de desprecio, denigración, desinterés, olvido que las chicas tenían respecto de casi la mayor parte de los varones. Casi todos habrán visto que hay como pequeños códigos de mensaje que incluso la psicóloga desconocía del todo hasta ese momento su significado, que él empieza a explicar durante el transcurso de ese momento, que era el intercambio en los chats, que parecían, digamos, figuras en los emoji, casi sin ningún trasfondo, pero cuando empieza a interrogarlo sobre qué significan, él mismo empieza a traducir de alguna manera un lenguaje que entre jóvenes estaba claramente puesto desde el lado de denigrar a ese al que se le escribe, ¿no? Eh, Ahora no me voy a detener en eso porque, digamos, puede ser muy amplio, puede significar para algunos una cosa, para otros otros, pero estaba claro que él reconocía que todos iban a entender esos emojis con un solo sentido, que era aquel a que se le dirigía esos mensajes iba a sentirse casi nadie. Y entonces ahí es donde yo me detengo a en cuántos de los espacios que no vemos, los adolescentes están ubicados en el lugar de nada o nadie. En ese lugar, las reacciones pueden ser muy variadas, no todos los chicos han este ejemplo de esta película es una reacción extrema. Pero no es ajeno a nosotros saber que la mayoría de los chicos tienen reacciones y muchas veces violentas frente a ese lugar donde otros los colocan como invisibles, ¿no? Hace unos años una consultante adolescente me decía insistentemente que quería que debatiéramos una película que creo que sigue estando por ahí, que se llama Las ventajas de ser invisible, ¿no? Y yo me preguntaba, luego, obviamente que lo trabajamos, porque el material que un paciente adolescente trae es sumamente importante para ver esto del grado de vulnerabilidad que tiene, no porque algo esté claramente evidenciado, sino por cómo lo interpreta ese adolescente. La importancia que tiene el dolor va a estar en equivalencia con el grado de cómo lo vive ese adolescente. Muchas veces en las consultas con los padres o con los docentes, dice, bueno, pero no fue tan grave lo que le hizo tal o cual, no fue tan relevante, no era para que reaccionara así. Y lo que nosotros tenemos que tomar no es el hecho en sí solamente, hay que considerar el hecho en sí, pero si no, tenemos que ver cómo lo vivencia ese adolescente. Y entonces las vivencias pueden ir de tomar eso como un hecho relativamente molesto pero leve, hasta una situación extrema que toca a la persona en su máximo dolor, como creo que es este caso. Cuando uno va avanzando en la película, ve que la situación que le pasa con esta chica, con el tema de los 80-20, que creo que, bueno, más o menos todos están al tanto, ¿no? El 80%, digamos, de los varones no van a ser mirados por las chicas y las chicas van a ver a un grupo reducido de varones para, digamos, ponerlos como objeto de deseo. Entonces, va a haber un montón de varones que se sienten denigrados, estigmatizados, etc. La serie desliza un fenómeno que creo que lo vamos a escuchar mucho en los próximos años, que ya del cual se está hablando, que es el tema de los incels, que son como grupos que se fueron armando espontáneamente y que se reconocen como apartados del mundo vinculante
sexuado, en el sentido de no entran en la dinámica de vínculo con un otro al que pueden desear y del cual pueden fantasear a ser una pareja, dentro de todo lo más razonable posible. Son los apartados, los por fuera del mundo adolescente amoroso, podríamos decir. Son aquellos que no van a ser incluidos y que se pareciera que las plataformas los agrupan y se potencian en esas plataformas el odio que tienen por ser apartados. Esto es lo que más denuncia la serie, me parece, que es un tema que tal vez en nuestro país no está tan vigente, pero sí ya lo vemos en otros países, y que lo complejo de las plataformas o de las redes sociales es esta eh, geométrica potenciación del odio. Y ahí pongo en tema de debate, si quieren, para retomarlo después, una cuestión que para mí es clave, por eso esto de la reparación. Mm, Estamos poco acostumbrados a trabajar en cómo reparar lo dañado. Estamos más impulsados en este mundo, ya lo sabemos, a cuando algo está dañado, cambiarlo, reemplazarlo, poner otra cosa, desecharlo, a veces hasta desechar cosas que podrían tener uso, pero la tendencia del ser humano es que eh, es una pérdida de tiempo reparar algo. Y ahí es donde marco mucho la noción de reparación. De hecho, el año pasado sacamos un libro con 10 colegas muy queridas eh, sobre el tema de desvalimiento y reparación. Para mí me parece clave, el mundo ha olvidado, los adultos hemos olvidado, los padres y los docentes hemos olvidado, marcar a diario, casi les diría, el valor que tiene reparar algo y no desecharlo. ¿Por qué creo que tiene ese valor? Porque en ese punto donde no dejamos rápidamente que algo se tire, ¿no? En ese gesto de desprecio, estamos marcando que toda cosa, por más rota que sea, tiene un punto de rescate, tiene un punto de reparación, tiene un punto de transformación. La ecología ha puesto de alguna manera este tema en, el, en la comunicación global, diría, en todo el planeta. La ecología de alguna manera marca no deseches, rescatá que puedes transformar eso. Pero lo que sí me parece que se ha quedado corto o corta es con transformar eso que podría estar roto, y la mente puede romperse, puede estar roto en algo que siga teniendo alguna direccionalidad con la función que tenía antes. Y ustedes saben que lo ecológico, y desde Jardín de Infante, hace años que, desde los principios de los 90 o ya de los 80, los docentes pedían elementos descartables en la casa, sin uso, ¿no? Cartones, elementos que iban a parar a la basura, ahora se ponen en elementos reciclables, pero siempre son convocados para que puedan ser transformados en un elemento que generalmente va a destinarse a algo artístico. Y yo marco mucho esto de que avancemos más todavía sobre eso, no solo que no se deseche, sino que se transforme en algo hasta útil, no solo gratificante o expresivo para mostrar lo que tenemos dentro, lo que sentimos o lo que valoramos, sino que vaya destinado a encontrarle otro uso positivo a nuestra vida, aunque sea mínimo, tal como antes lo tenía. Eso me parece que todavía no está desplegado. Y es un elemento para que un chico, en principio, también se viva como un elemento que jamás va a ser inservible, como creo que muchos chicos están sintiéndose al día de hoy. Y ahí me detengo en paralelo, en otro concepto para ir anudándolo, que es la diferencia entre necesidad y dependencia.
no voy a traer nada nuevo de lo que no hemos hablado en todos lados. Se habla sobre la dependencia a las redes, al TikTok, a cualquier elemento que tenga que ver con la comunicación virtual, y que el uso excesivo de las redes de comunicación trae problemáticas. Ya lo sabemos. De hecho, hay problemáticas, digamos, del orden de lo físico, ¿no? Las alteraciones que traen al psiquismo, la fragilidad que pone al psiquismo a alguien, a su psiquismo a alguien que está excesivamente por horas en plataformas. Pero el otro día daba una charla en un medio radial y yo decía, si marcamos esta situación solamente, queda perdido a mi gusto, es una posición personal, la esencia de este tema, que es la diferencia entre necesidad y dependencia. Cuando algo, una red, por ejemplo, se vio el otro día con el apagón que hubo en Madrid, ¿sí? Que estaban todos desesperados porque no podían comunicarse, no podían trabajar, ¿no? La mayoría de la gente era un problema porque no podían transmitir ni siquiera las mismas noticias de lo que estaba pasando. Y entonces pareciera que se despertaba a la conciencia de eh, cuánto está atado la comunicación humana en este tiempo a lo virtual, a las redes, al uso de las líneas por celular, etc. Ayer mismo miraba la película Eternauta y que pone el tema de la cuestión de digamos, qué cosas no dependían de esos inventos últimos de las últimas décadas, de los últimos 50 años, y sí podían ser un recurso para salir de un problema. Pero bueno, volviendo al tema, yo decía, el tema no es si uno usa más o menos las plataformas, sino qué nos deja ese uso, el tiempo que haya sido, qué nos deja una plataforma, algo que miramos, algo que vemos. Entonces ahí empezamos a discriminar entre necesidad, con algún orden de satisfacción, con algún orden de utilidad, y una dependencia, porque cuando la cuestión es una dependencia, y ahí está muy pegada el concepto de adicción, cuando algo es dependiente, no hay un aprovechamiento, diría, de algún tipo de esa acción específica que el sujeto haga. En cambio, si esa acción específica satisface una necesidad psíquica, espiritual, material, etcétera, es útil. Entonces ahí yo comparaba de alguna manera esta cuestión de cuánto se siente de inútil un sujeto cuando no tiene lugar social. Entonces, de alguna forma decía, para mí, un adolescente que no encuentra un lugar útil en su espacio de pares, en su colegio, en su barrio, en su ciudad, eh, a veces presencialmente, a veces virtualmente, pero no encuentra un lugar de sentido, porque me parece que algo de la utilidad va en paralelo al orden del sentido, pierde la noción de tener un sentido social. ¿Para qué estoy? Entonces la pregunta es, si las redes que estamos usando no nos dejan meditar, pensar sobre todo en esto de para qué estoy y qué puedo aportar yo al mundo y qué me puede aportar el mundo a mí, sí empieza a ser una situación de reduplicar un maltrato y ponerlo exponencialmente en su peor expresión, diría, aplastando todo esbozo de subjetividad. Si la comunicación entre seres humanos va a ser efímera, pasajera, poco interesante, solo distractiva, o sea, apenas si me divierte, seguramente cuando termine la cantidad de, aunque sea un minuto a 5 horas, 10 horas, 12 horas, no importa, todo el día, me va a dejar una sensación de vacío. Hace poco escribí un artículo en Fórum Infancia, que algunos seguramente conocen, es una red nacional y ya tiene líneas internacionales,
eh, un artículo hace poco que era la vivencia de vacío en el adolescente. Y creo que la vivencia de vacío, que muchos de los adultos también podemos tener, digamos, no es propio del adolescente, el adolescente es mucho más vulnerable a la vivencia de vacío. Es más difícil que un adolescente o aquellos que están pasando una situación adversa y tienen frágiles mecanismos de defensa para afrontar esa situación adversa, tienda a caer en una vivencia de vacío, de falta de sentido, porque del vacío a la falta de sentido hay un paso. Si hay algo que llene mi cuestión, vamos a ponerla espiritual, psicológica, mental, como quieran llamarla, porque me parece que ahí no hay grandes diferencias en este punto. Eh, Cuando alguien toca esa fibra y no tiene elementos que la compongan, la llenen y la expandan a un mundo creativo, a futuro, lo único que hacemos y que hace las personas en desvalimiento es empezar a una especie de vida autómata, donde todo se hace, se trabaja o se va al colegio o se cuida una casa o se cuida a alguien desvalido, lo que fuera, pero en forma automática. Perdemos la noción de para qué lo estamos haciendo. No quiere decir que nuestro sentido vital llene todos los espacios de nuestra vida, pero que los mínimos, y ahí voy a la necesidad, el ser humano necesita saberse consentidos en determinado monto de su vida cotidiana, en determinado tiempo, determinada cantidad de cosas que hace en su vida cotidiana. Yo diría que la mayor parte, si no es consciente del sentido que tiene, por lo menos si lo revisa, si se para y piensa sobre para qué está haciendo lo que hace, encuentra un motivo, encuentra un proyecto, encuentra una línea direccional, tiene un norte. Cuando uno revisa para qué hace las cosas y no encuentra sentidos, el sujeto empieza a caer, no hay construcción de subjetividad, no hay, o hay poca, o hay muy frágil. Entonces son aquellos sujetos que el acompañar, el par, que puede ser un par del mismo colegio, puede ser un adulto del mismo colegio, de fuera del colegio, acercarse a la posibilidad de, en este caso, no digo que sea mirar esta película, pero sí acompañarlo a mirar películas o juegos, etcétera, sea el momento de escuchar cuál es el sentido vital que ese con el que estamos hablando tiene, y tal vez lo tenga muy escondido. Hace poco escuchaba a un adolescente con una situación muy grave, reciente, de hace menos de un año, que siempre se reconoció como sumamente aislada en el ámbito escolar y en el ámbito social, una persona que casi no se relacionaba con nadie. Comentar que algo que ella hacía con el celular, que era un juego, que en realidad el juego era en red, pero ella no jugaba en red, porque no jugaba con otros, porque era muy aislada. Ya ahora, digamos, avanzado este diálogo en relación a cuáles eran los lugares donde ella le gustaría tener un sentido en la sociedad, por decirlo de alguna manera, viene en una sesión muy conmovida y alegre, bien conmovida, sobre que un grupo de chicas de otro curso la habían llamado aparte porque ella jugaba ese juego. Ahora, ¿qué era lo importante? ¿Que ella se pusiera a jugar ese juego con ellas? No, porque yo no manejo al super dedillo las redes, pero ella me comentaba que juegan en distintas plataformas, o sea que no podrían jugar en simultáneo, ella no podría jugar con ella, con las otras. Pero estas, que eran un año más grande, le reconocían un valor a ella porque ella hacía mucho que jugaba este juego y conocía el juego. Y les podía enseñar cosas del juego que ellas no sabían. Empezó a comentar
la sensación de gratificación que tenía de que alguien en el colegio se interesara por lo que a ella le gustaba. Entonces, como ven, no es que usen más o menos las redes, sino es para qué las usan. Entonces, ese comentario nos permitió hablar sobre esta situación de pertenencia y cómo la gratificaba que alguien pudiera poner los ojos en ella y la hicieran visible, digamos, socialmente. Entonces, proporciona la posibilidad de un diálogo. Creo que las películas son un valioso recurso cuando se usan con criterio, cuando se dialoga después, que no significa sentarse a hacer un debate post-film, ¿no? Sino que sea tema de conversación o de interrogaciones o de preguntas, en cualquier espacio social, ¿no? Porque a veces las familias no se ven interesadas en este tipo de cosas, pero puede ser algo interesante para hablar en el colegio. Y es difícil que los colegios tengan espacios para hablar de cuestiones que circulan en paralelo. Es decir, cosas que ocurren en las redes, los colegios en general no tienen un espacio, salvo que haya un docente o un tutor que se interiorice y se preocupe por ese tipo de cosas, no tienen un espacio para debatir sobre temas que circulan, ¿sí? Como hoy puede ser la serie de adolescencia. Si recuerdan, la serie 13 razones fue vista por un montón de adolescentes a escondidas, porque en medio se sugería que los adolescentes no las vieran, y si las veían, que fueran acompañados. Y yo pensaba, acompañados, se sugería que lo vieran acompañados por sus padres. Y yo pensaba, en realidad era un recurso legal, por decirlo de alguna manera, porque nada me asegura que el adulto que lo acompañe esté en una capacidad psíquica para realmente establecer un diálogo con sentido, en relación a dirigirlo a un sentido, y cuestionarse todas las cosas que pasaban, lo que habían hecho los chicos, lo que había hecho la chica que se suicidó, etcétera, etcétera. Digamos, no como algo sancionado, sino como algo que nos llama a preguntarnos las situaciones duras de la vida, también como un modo de casi de aprender a partir del dolor. Yo diría que cuando no remarcamos el sufrimiento, pero sí trasladamos a nuestros niños y adolescentes que la cuota de dolor es inherente al humano, y a partir del dolor vemos lo que deseamos, lo que nos falta, lo que nos conmueve, lo que no queremos, lo que queremos cuidar. O sea, el dolor establece diferencias, no es todo uniforme. Entonces, no querer mirar el dolor, no querer saber nada del dolor, en realidad impide a un adolescente y sobre todo a un niño pensar sobre las cosas de la vida y construir muy de a poco alguna idea respecto de eso, sabiendo que en realidad los adolescentes, ya pasado el colegio secundario, pueden de alguna manera, son muy pocos los que lo consiguen antes, parar y pensar, reflexionar con los recursos que un adulto tiene sobre las cosas de la vida, los hechos de la vida. Establecen más cuestiones en relación al me gusta y no me gusta, al quiero y no quiero. Entonces, empezar a hablar sobre los matices que tiene el quiero y no quiero, el me gusta y no me gusta, tal vez permite que el chico tome una posición, ¿no? Porque en la mayoría de los conflictos aparece, bueno, pero me gusta, pero no me gusta tal otra cosa. Y el conflicto es fácil que se produzca ahí, el conflicto, y muchas veces grave, porque lleva a la violencia física entre varones, que es sumamente común. Ahora lo que estamos viendo es la violencia física entre las chicas también, disputando algo al modo de o es tuyo o es mío. O sea, el riesgo es perder la noción de que es nuestro. O sea, que ambos estamos en un lugar donde queremos por ahí las mismas cosas. Y la cuestión es cuánto eso que queremos es compartible. Porque cuando las cosas no son compartibles, son del otro o mías, la lucha a muerte se pone en juego todo el tiempo.
una de las cosas que yo más quería marcar era esta, entonces la diferencia entre, para poder hablar con nuestros adolescentes y para hablar también entre nosotros adultos, la diferencia entre necesidad y dependencia. Si yo tengo una necesidad y busco elementos que satisfagan esa necesidad sin completarla, porque nunca va a ser plena, siempre me va a dejar resquicios de fractura y de insatisfacciones. Tolerar esos espacios para después seguir construyendo en mi vida va a ser la forma de crecer. Crecemos a partir de fracasos, no crecemos a partir de aciertos. Entonces, si uno tiene necesidades, se satisface, la satisfacción es parcial, me va a dejar relanzado a un mundo donde me puedo enriquecer. Si yo aplaco las necesidades con dependencia a algo, y ahí sí aparecen las redes o cualquier otra cosa, va a ser muy difícil que yo sea consciente de mis necesidades, ¿no? Es decir, si pensamos de vuelta en la serie Adolescencia, yo pienso, ¿era consciente Jamie de las necesidades que tenía? Las necesidades psíquicas o espirituales que tenía. ¿Era consciente de la necesidad que tenía de un modelo de padre menos reactivo a las dificultades, con menos salidas de enojo a las dificultades? No era tan consciente hasta que se produce esa entrevista con la psicóloga y que justamente él evidencia el enojo, porque la psicóloga le pregunte sobre qué pensaba sobre eso. No le da afirmaciones, solamente lo interrogaba de qué pensaba sobre eso. Y él ya ahí, cuando la interroga, la cuestiona como, me estás diciendo que mi papá no es bueno, ¿no? O sea, hay algo que ya estaba antes en él, que sancionaba algo de su padre, pero no quería terminar de reconocer. Por eso digo que hay una diferencia entre una peritopsicóloga y una psicóloga clínica. Una psicóloga clínica no hubiera hecho muchas de las preguntas que hizo la perito, ¿sí? Hubiera maniobrado, digamos, con el malestar de Jamie de una manera mucho más regulada, más amable, sin dejar de ir a hablar al foco de la cuestión y del problema que ella veía que tenía, pero hubiera intervenido de una manera propiciando la conciencia y no solamente corroborando si había conciencia o no. Bueno, si te parece, creo que por ahí dijo algunas cosas más, pero si te parece, abramos un diálogo y puede ser enriquecedor. Dale, dale, muchas gracias. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, podemos levantar la mano eh, o poner la pregunta en el chat y bueno, y ahí vamos a ir a seguir charlando el tema, ¿no? Así que queda abierta las posibilidades. Mariano, Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, hola. Mariano? Quería comentar, Diana, en realidad más que una consulta es algo para seguir pensando, podríamos decir, ¿no? Para construir sobre esto que comentabas vos. En qué curioso cómo justamente a lo largo de toda la serie se hace un hincapié muy pronunciado en la idea de que el sistema tiene un rol, ¿no? Y de alguna forma, en este caso, por ser un menor, la persona acusada, el rol es el de corroborar si la persona es consciente de los actos y del procedimiento que debe atravesar. Entonces, desde que llega a la comisaría o a la estación de policía, la persona que lo recibe en el primer mostrador es como un poco más gentil, suave que las personas que lo arrestaron en primera instancia, ni hablar de que fue un protocolo extremo para el tipo de situación, ¿no? Entonces, desde ahí ya tenemos como un primer indicio de las nociones que tiene el sistema sobre el sujeto, que es simplemente la persona culpable, no contextualizada y que actúa precipitadamente. Después en el mostrador le preguntan, no recuerdo en palabras textuales, pero le preguntan si es consciente de lo que estaba sucediendo y de que iba a ser arrestado y el protocolo, etcétera. Pero lo curioso de eso es pensar cómo lo que sucede
en otros estratos sociales, en otras esferas discursivas, también puede llegar a trasladarse y repercutir y modificar sobre los discursos clínicos, como en este caso el discurso, ¿no?, de la psicóloga, que como bien vos lo dijiste, hay una diferencia, ¿no?, en el dispositivo mismo, pero de alguna forma ella termina amoldando, podríamos decir, sus prácticas a las necesidades de validación de la conciencia sobre los hechos producidos en el niño, ¿no? Entonces, no es un dispositivo de alguna forma, o no hay una subjetividad profesional emancipada, sino una técnica al servicio de una necesidad hegemónica o de un sistema, no con un interés genuino, ético, en el acompañamiento y la mejoría del sujeto, de la persona, de Jamie en este caso. Sí, coincido con vos. Creo que eso va a ser tema de debate sobre esta película mucho, porque además tenemos que tener en cuenta que era perito psicóloga de parte, o sea, de parte de la defensoría, defensor. Con lo cual, a mi gusto, sí podría haber, digamos, mixturado, por decirlo de alguna manera, la indagación con un abordaje, que un dispositivo que implique, más allá de la indagación, que era fácilmente corroborable porque había habido un video, eh, la indagación que acercara la cuestión clínica de amparo y construcción de subjetividad, por más de que él fuera detenido y siguiera en un proceso judicial encarcelado, le diera esas bases que en realidad ella plantea vinieran a posteriori, como diciendo, si necesitas apoyo, cuando en realidad a mí no me cabía ninguna duda de que Jamie necesitaba apoyo, digamos, era más que obvio que necesitaba apoyo. Eh, entonces, me parece que estaba, como vos decís bien, dirigido a corroborar si comprendía que el acto era letal, ¿no? Cuando fácticamente, podríamos decir, ningún chico desconoce si hizo lo que hizo él, que la chica murió por esas heridas. Pero lo que la psicóloga intentaba comprender, que indagar, era si él comprendía el acto previamente a la acción. Es decir, si él comprendía la completa letalidad del acto. Me parece que hay un montón de actos, que no solo el extremo, donde en el colegio lo vemos, por ejemplo, o en las consultas del consultorio, vemos que el niño o el adolescente, y a veces hasta los adultos o jóvenes, no comprenden la dimensión del acto, muchas veces porque están centrados en sus propias necesidades. Por eso yo hablaba esto de las necesidades. Indagar sobre las necesidades tal vez nos permite no confrontar al adolescente con un marco cultural que le dice tus necesidades acá no nos interesan. Lo que nos interesa es cuánto te adaptás vos a la cultura o no. Me parece que somos un amparo cultural como sociedad si en realidad en actos de una variación enorme eh, instamos a que ese tiempo donde estamos indagando sea también un tiempo de reingresar al sujeto en la cultura, que si aparece solo el marco legal, como vos dijiste, queda expulsado per se, digamos. Yo me pregunto, después de la película, si alguna vez él va a pedir asesoría psicológica, porque la única psicóloga con la que había hecho lazo, que era esta mujer, realmente quiebra ese lazo transferencial con él en esa misma entrevista, ¿no? Es decir, en la medida en que ella le repite una y otra vez la misma frase de si es consciente del acto, ahora no me acuerdo bien, pero en el último tiempo, en los últimos 5 minutos, solo se encuentra automatizada en preguntarle algo para, de alguna manera, que él no eluda más alguna respuesta. Creo que en la violencia que él evidencia hacia ella, a mí por lo menos me dice que si uno como adulto, confrontando a un adolescente o una persona
con menores recursos, porque puede ser un adulto, confrontándola permanentemente a lo que queremos que diga, seguramente la violencia va a surgir. Ahí tenemos la variedad de violencia de los sujetos, pero él estaba a 1 milímetro de agarrar a trompadas a la psicóloga, como había peleado con el chico y la psicóloga ve la filmación unos minutos antes. O sea, y ella lo nota, ella percibe eso, percibe la violencia de él. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado, pensando en el ámbito del colegio, cuando los docentes o los directivos van específicamente a poner las cuestiones de la legalidad en el tapete, ¿no? Como que es más importante la legalidad, no digo que no sea importante, es importante la legalidad, pero que es más importante que la construcción de subjetividad en esos adolescentes. Y me parece que ese es el rol que el colegio ha perdido de alguna manera. Es mi visión particular, y obviamente estoy hablando de la escuela como ámbito global. Hay muchísimos docentes que no son así, y también muchos que obviamente buscan que el adolescente se adapte a un sistema. Entonces, si el adolescente no se adapta rigurosamente a un sistema, no existe. Y es el riesgo más grande que tenemos, porque perdemos a un sujeto. Cada vez que exigimos una adaptación a un sistema, en vez de trabajar con ese adolescente su inclusión en el sistema, perdemos la posibilidad de la confianza que ese adolescente tenga en pertenecer a una sociedad, por decirlo de alguna manera. Bien, No sé si te contestó un poco. Mariano. Perdón, es que en realidad no era una pregunta, era solo un comentario, Ah, pero Sí, efectivamente, pero me encantó la evolución y de hecho ahí mismo estaba leyendo un comentario también justo que va, perdón, lo menciono en carácter colectivo y de cooperar, ¿no?, con la dinámica, que va muy de la mano con esto que alguien que comentaba, bueno, si los padres, que cree que los padres no estaban al pendiente del mal uso que la tecnología, que el niño hacía de la tecnología, que debían haber estado más enfocados en qué es lo que sucedía. Y es como que me hace pensar justamente en que siempre volvemos a esta cuestión, que es lo que decías vos ahí al final, Diana. O sea, estamos creando sistemas. Siempre tratamos de abordar la subjetividad, ¿no? Conquistar esa subjetividad. Entonces, los padres tendrían que haber estado más encima. Y bueno, ¿y qué es lo que encontramos? O sea, una familia que, como los padres mismos al final de la serie, dicen, cuando la ven a la hija, ¿no? Como tan perceptiva, tan fiel, tan compañera ante toda la situación, que los apoya a los padres frente a lo que estaban atravesando, siendo su cumpleaños y todo. Una escena muy fuerte, muy triste. Y ellos mismos se preguntan, otra vez, no recuerdo textual, ¿no? Pero dice, ¿cómo la criamos? ¿O no? ¿O qué hicimos diferente? Dice, bueno, hicimos lo mismo. Es decir, hay un sí, componente no, que escapa. podríamos decir, sí, no, porque ya per se no podía ser igual la crianza de uno de otro. Creo que la Claro, serie lo que marca, también en paralelo, es cómo criamos a nuestros varones, digamos, a la masculinidad, cómo se transmite, cuáles son los valores de la masculinidad, porque el padre se cuestiona que habiendo hecho algo o intentando hacerlo, creo que intentaba hacer algo muy distinto al abuelo, a su propio padre, había sin querer caído en algunos descuidos. Y creo que eso que hablan la pareja de padres en el último capítulo sobre dónde nos equivocamos, el padre puede empezar a ver recién ahí, 1 año después, que algo de la lejanía de su hijo desde pequeño, porque no cumplía con los parámetros de la expectativa paterna de ser deportista, de jugar al fútbol y qué sé yo, no lo maltrataba explícitamente a él, pero de alguna manera la indiferencia se hacía ver, porque él miraba para otro lado. O sea, hay varios ítems dentro de eso, pero la psicóloga en el interrogatorio marca mucho eso, cómo él interpreta la masculinidad. Y
él marca, y el padre también lo hace en otros momentos, y en el último capítulo lo despliega, lo evidencia, como cuando digamos, la masculinidad hacía que cuando algo era muy adverso, había habilitado el recurso de explotar por sobre y defender lo defendible, podría ser, ¿no? Entonces, si la masculinidad era defender lo defendible, cosa que la feminidad está clara ahí en la serie que no, nada que ver, la madre se angustiaba o la hija lloraba, manejaban otros recursos cuando algo les generaba mucho dolor. Una cosa es expresar el dolor y otra cosa es reaccionar al dolor. Y lo que ellos marcaban bien es que la masculinidad en esa cultura, en esa familia, en ese contexto, la situación de daño personal debía tener un límite de tolerancia y cuando algo pasaba el límite de tolerancia había que reaccionar. ¿Sí? Y este es el riesgo que nosotros tenemos, ¿no? En la sociedad que reproducimos que los varones estén habilitados para hacer que después termina siendo doloroso hasta para los propios varones. ¿Mm? No nos olvidemos que el tema del suicidio es 3 veces mayor en varones que en mujeres, y esto de hace mucho. Esto de concluir soluciones tajantes y contundentes a problemas que son diversos y que tienen un abanico de respuestas posibles. Por lo menos es mi visión. Bueno, hay muchas preguntas y que tienen, sobre todo de dos ejes, escuelas y padres. Yo leo la de los padres, varias, para no ser Vale. reiterativo, así después tenemos una respuesta. Bueno, Mariano pregunta ¿cuál es el rol que juega la familia en la prevención, detección temprana de estas situaciones o en el acompañamiento? ¿Cómo podrían los padres haber evitado la situación del niño? A ver, dice, yo creo que los padres deberían estar más al pendiente del mal uso de la tecnología, ya que en un momento dado entre ellos se puede indagar de cómo fue la crianza de sus hijos, qué hicieron mal o bien, y dejan en evidencia que él pasaba horas y horas encerrado en la habitación con la computadora encendida y esa parte pasan por alto como normal, cuando en realidad él ahí dentro estaba luchando contra una batalla campal por pertenecer a ciertos grupos. Eh, aún- la violencia que se refleja en el protagonista es la consecuencia de un lazo familiar conflictuado, una figura paterna muy rígida, una madre sumisa. Crean en él una personalidad reprimida que en algún momento estalla. Estos y algún elemento más, muchos hijos reproducen exactamente el modelo estructural de sus padres, también sin lugar para poder ser más autónomos e independientes de ellos. Algunos aportes. Bien, Hay toda una lista sobre escuelas. sí. Bueno, me quedo con algún trazo de lo que se dijo recién en el chat. ¿Por qué el segundo hogar? Porque desde toda la literatura académica, digamos, respecto de lo que es la construcción de una identidad en un sujeto, sabemos que el ingreso escolar no es azaroso, que el ingreso escolar hay mucha diferencia entre la primera infancia y la segunda infancia. No por nada se ingresa al colegio primario entre los 5 y los 7 años. O sea, es en ese momento el niño necesita de una terceridad, necesita que alguien en representación de la cultura donde se aloja despliegue los parámetros sociales de lo que serían los valores y las diversidades de acciones que esa cultura permite. Y yo digo esa cultura porque no es lo mismo la nuestra que la que hay en Arabia o en China. Somos diferentes. Entonces, cada escuela reproduce de alguna manera los valores sociales de un grupo social. ¿Por qué digo que es el segundo hogar? Porque cuando justamente en el hogar no hay posibilidades de transmisión de valores en la primera infancia hasta los 5 años, la chance que tiene un chico, un sujeto, es de construir valores a partir del lazo social de la escuela. Por eso es tan importante
que los docentes favorezcan la interacción respetuosa entre los chicos en el colegio, en la primaria. Porque cuando eso se transmite y no se maneja solamente la intencionalidad de construir sujetos que quieran aprender, que quieran saber de temas, temáticas, etcétera, que le vaya bien, que se adapten a las normas, normas escritas, digamos. Vamos a encontrar sujetos que están más separados como individuos que integrados como grupos. Entonces, la integración a grupo, que es como un aprendizaje en paralelo, diría, en la escuela, para mí debería marcar mucho esta cuestión de los valores sociales inherentes a la construcción de una subjetividad sana, en el sentido de los valores de respeto, de diversidad, de, de heterogeneidad, de enriquecimiento mutuo a partir de la heterogeneidad, etcétera, etcétera. No me quiero quedar ahora en el tema de valores, está clarísimo cuáles son los valores que deberían transmitir la escuela. En la serie adolescencia, si ustedes dicen, bueno, la voy a mirar de nuevo, voy a mirar solamente la actitud de los docentes. Solamente. Si ustedes miran y ponen una lupa la actitud de los docentes, ningún docente estaba alineado a los valores sociales que una escuela debería proporcionar para la construcción de subjetividad. Si los escuchan, yo les digo, mírenla de vuelta y miren cada escena donde aparece el aula, digamos, y el docente con el resto del grupo, piensen cuál es la situación que se produce ahí y si el docente estaba alineado con valores sociales de respeto, comprensión, entendimiento, acuerdos, etcétera, 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 que es inherente al tema escolar. Si el docente lo único que le importa es, como marcado, en un docente queda bien claro que uno de los docentes claramente estaba puesto en ese lugar de, a mí me importa ir a dar la clase, doy los contenidos y me voy, no me importa más nada. Entonces, hemos perdido todo, pero si eso encima se reproduce en un hogar, el chico tiene los dos pilares de la cultura fragilizados, el del hogar y el de la escuela. Como esto no hay. Exacto. Bien, ¿alguien quiere hacer una pregunta en directo? Levante la Yo sí puede mano. ser, Sí, sí, dale, Claudia. Claudia. Bueno, muchas gracias. Qué bueno el compañero también y los aportes del chat. Bueno, Diana, como siempre. Pregunta, yo soy de Mendoza, soy psicóloga, trabajo también en un centro infantil juvenil, estoy en un programa vinculado a la problemática del suicidio y todo lo que han estado aportando me sirve, obviamente, pero a su vez preguntarles que están en distintas provincias si en sus lugares esto que están diciendo, bueno, pasando a Latinoamérica ahora, ¿no? En este caso Argentina, cuestiones también vinculadas a la violencia, pero tal vez se dan también de otras maneras. Por ejemplo, los chicos y las chicas que trabajan algunas cuestiones vinculadas a la violencia entre pares, pero asimismo también dicen todas las violencias que están sufriendo, que están padeciendo en sus casas. Por otro lado, no sé si en las provincias de ustedes se da esto, pero los mismos chicos, ¿no? Dicen, bueno, mi papá y mi mamá, que es que están los dos, se pelean entre ellos, no me dan bolilla, no me escuchan, si yo les quiero decir algo, directamente me dicen, bueno, esto es tipo de adolescencia, esto ya se te va a pasar, yo a tu edad hacía un montón de cosas, me quejaba menos, la generación de cristal, o sea que reciben un montón de mensajes, de narrativas que también me parece que condicionan conductas en vez de construir un momento de comprensión, ¿no? En el tiempo lógico del ver, comprender y concluir, ¿no? Ese segundo momento me parece que está, no sé, hasta bueno, al menos no está potenciado. No sé si está anulado directamente, pero no está potenciado. ¿Les pasa eso en las provincias, en otras provincias? ¿Les pasa esto de las violencias, que los chicos no se han escuchado, que no están, que no están siendo referentes a adultos
tal vez sí afectivos porque los quieren, pero no referentes adultos instrumentales en esto de poder pensar, ir a reflexionar hacia una resolución de problemas, y se puede pasar muy fácilmente a la acción con una respuesta casi siempre violenta de tipo descarga, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que para completarte un poco lo que decís, no creo que haya nadie que diga que en su provincia las cosas funcionan maravillosamente, ¿no? Es algo que pasa en el mundo actual. Y no creo que como adultos nos paremos a pensar, decir, ¿qué ven los adolescentes y los niños, sobre todo, cuando son chiquitos? ¿Qué ven de los adultos como ejemplo de conducta y de comunicación y de relación con los demás? Si los argumentos de los adultos que escuchan desde que son pequeños son la confrontación, la pelea, como vos decís, entre los padres, que dejó de ser más cuidadosamente en el ámbito de lo privado de los padres mismos, es decir, pasó a ser las discusiones entre padres el ámbito de lo público. Se pelean en la cena, se pelean en cualquier momento del día, se pelean con amigos, se denigran entre ellos públicamente. Hay algo de la exposición del malestar con el otro que se naturalizó como que está bien expresarse. Y yo creo que hay un debate bastante fuerte en el tema de la psicología, bueno, vos sos psicóloga, que es esto de habilitamos en otras generaciones que expresarse era siempre saludable. Yo creo que no, que se ha tergiversado mucho el lenguaje de qué es poner límites o qué es dejar que los chicos se expresen. Insisto, tanto así como si fuera más importante eso que dentro de las normas sociales, dentro de los vínculos normales sociales. Es decir, nunca la capacidad de expresarse va a estar por arriba, por sobre la capacidad, la cuestión del respeto por el otro. Pero hemos tergiversado, muchas veces se ha naturalizado, no, es más importante expresarse, hacer catarsis. Si vos te sentís mal, decís todo lo que pensás. No tenemos derecho a decir todo lo que pensamos. Tenemos que saber, y eso el adolescente no lo sabe todavía, porque está construyendo su capacidad reflexiva, pero acompañarlo, decir, tendrás que hacerte responsable qué decís y guardarte lo que no decís para otro momento o para decirlo en otro lugar. Pero no todo tenemos que decir porque es bueno decir, porque es bueno, siempre va a ser bueno expresar. No. Si yo lo que expreso daña a un otro, y ahí voy a los valores sociales, si lo que yo expreso daña al otro, no voy a usar un mecanismo de defensa saludable. Voy a usar un mecanismo que implica proyectar, la formación en lo contrario. Bueno, hay un montón de mecanismos defensivos que son arcaicos, que son primitivos, que sí obviamente se usaban hace muchísimos años, que era el ojo por ojo, diente por diente. Pero si vamos a progresar en la cultura, tenemos que abonar entre nosotros los adultos y ayudarnos entre nosotros los adultos a no caer en esos valores que son, a mi gusto, desvalores sociales, que implica, y yo soy así, y yo voy a decir lo que pienso, y bueno, si estoy mal, estoy habilitada para hacer lo que quiera, porque entonces sí, los chicos ven esos modelos. Y cuando son niños, por ahí se quedan más relegados, pero cuando esos niños llegan adolescentes, van a cumplir el modelo que aprendieron. Van a cumplir el modelo de ese hago lo que pienso y lo que pienso va a estar bien porque es lo que pienso yo. Entonces estamos permanentemente entre el yo y vos, yo y vos. Y es una pelea que termina muchísimas veces tristemente con la muerte. ¿Y se les ocurre cómo crear algo justamente, como decía la compañera docente, si no los chicos están siendo depositados en la escuela para que se haga cargo, en un centro infanto-juvenil para que se haga cargo, ¿no? Está esta cuestión, y de los adultos también que dicen muchas veces, no, es que ya no sé qué más hacer, se los dejo Bueno, ahí. yo escuchaba un padre en una reunión de una asamblea de padres, a la cual me habían convocado porque había habido muchos suicidios, y la cuestión fue derivándose a este tema de las violencias, y un papá
muy inocentemente, por eso digo que sin comprender qué es lo que estaba diciendo, digamos, sin comprender fehacientemente lo que estaba diciendo, dice, bueno, pero a mí la psicóloga me dijo que yo tenía que ponerle límites, y a mí me criaron a cintazo, entonces yo lo voy a hacer así. Estaba habilitando los golpes que le daba al hijo, como único método de poner límites. Entonces, creo que ahí estoy con el tema de trabajar en los niveles iniciales para que los chicos que van ya al jardín empiecen a construir, saber, jugar, representar formas de resolver problemas con métodos más validados. Entonces tenemos que trabajar no solo con los adolescentes, porque yo creo que cuando se trabaja con los talleres de adolescentes se llega a muchas cosas muy interesantes, porque los mismos adolescentes que padecen el tema de la violencia dicen, yo no quiero estar así, pero no sé cómo construir otra cosa. Bueno, ejemplifiquemos los modos de construir otra cosa. ¿Cómo harías si eso no pudiera hacerse, ¿no? La violencia explícita, y te dieran este otro modo, y ejemplificar en distintos modos y debatir entre todos los de un grupo adolescente cuáles serían las formas de resolver un conflicto? Porque creo que el tema de resolver un conflicto es el tema de debate actual. Los adultos resolvemos conflictos con discusiones, no con debates. Los adultos resolvemos conflictos con o vos o yo, o mío, o para mí, o para nadie. Entonces, si estamos en esa línea, hemos deteriorado y regresado a modos de defensa, de resolver conflictos muy arcaicos, muy primitivos. Por eso aparece lo más duro y triste del ser humano, cuando vemos gente que por un lado puede ser muy intelectual y académicamente muy elevada y lleva digamos, a su vida cotidiana métodos claramente violentos. Entonces, lo que nos preguntamos es, ¿la violencia la admitimos? ¿O vamos a trabajar con los chicos sobre la violencia nos conduce a estar más tristes todos? No solamente el que es agredido, todos estamos mal. Entonces, busquemos otra forma de resolver el problema, que no sea enojándonos, o sea, usando palabras sencillas con los chicos, sin enojarse, sino... He escuchado chicos que luego de un tiempo terapéutico, dice, le dije a mis papás que no se pelearan, porque yo me ponía mal si se peleaban, que hablaran. O sea, los mismos chicos pasan, así como en otra época, hablando del tema de la ecología, los mismos chicos le decían a sus padres, no, no tires eso, o separá la comida, o sea, fueron aprendiendo cuestiones y los mismos padres se sentían incómodos porque muchos decían, trae el colegio ideas nuevas, que ahora tenemos que separar el cartón de la comida y reciclar la comida, y yo no quiero meterme, claro, cuesta cambiar una metodología que antes tenía. Pero si aprendimos a hacer eso, o por lo menos muchos somos mucho más conscientes, o a comer más sano, hay un montón de cosas que se instalaron como tema de debate y se fueron cambiando. ¿Por qué vamos a cambiar esto? No vamos a cambiar la forma en que nos vinculamos. Entonces creo que ese es los recursos que los docentes o los trabajadores sociales o los mismos padres o los mismos centros culturales, digamos, estos espacios como escenarios, es una forma de intercambiar, bueno, a ver, ¿qué hago yo que está contramano de lo que yo quisiera que pase? Si yo no quiero que alguien agreda, ¿cuántas veces me pongo yo a agredir? ¿O cuántas veces cuando se produce una agresión delante mío digo, hablemos mejor, ¿no? Busquemos la forma de entendernos. ¿Cuánto yo me callo, ¿no? Que es un poco lo que se decía en uno del chat, que la madre era sumisa? No significa que se ponga a discutir con el padre cuando el padre se ponía exasperado con algunas cosas, pero tampoco el sometimiento. Entonces, que podamos decir, busquemos una forma mejor de entendernos, ya es un camino de no ceder ante los recursos extremos para resolver problemas. Y ya eso es otra cosa a seguir tolerándolos y pensando que es el mundo actual y la tecnología solamente, no digo que no tenga nada que ver.
pero solamente eso los que nos pone mal. Bien, hay un Porque montón yo de comentarios. Perdón. estoy segura que en familias donde la violencia no está así, los chicos tampoco recurren a estar 800 horas en Internet. ¿Me explico? Bueno, sí, Marcos. No, hay un montón de comentarios en el chat que son más bien comentarios, son compartir experiencias. Sería muy largo leerlo ahora, Sí. pero bueno, los invitamos a que lo hagan en estos minutos. Eh, pero priorizaría si alguno quiere hacer una pregunta. Creo que alguien había levantado la mano, Luzmi, me parece, Aragón, había levantado la mano y después salió. O si alguien quiere hacer una pregunta ahora, por favor. No, yo quería hacer un comentario de que estaba hablando Claudia, si no mal recuerdo, que muchas veces nos etiquetan como la generación de cristal, pero también somos los primeros que nos etiquetan de maleducados cuando ponemos límites con personas mayores. En mi pueblo lo que pasa mucho es que se acostumbra a decir, no, como yo soy mayor, tenés que respetar, por así decirlo, lo que yo digo, lo que yo pienso y como yo lo hago, cuando capaz están equivocados, pero tampoco se puede corregir porque, o sea, pasa eso, se nos etiqueta de maleducados o... Sí, eso básicamente pasa, que somos supuestamente los más frágiles, pero es alguna persona que no se le puede hacer una corrección porque nos toman de maleducados. Bueno, muy bueno lo que aportás, porque en realidad uno en tu lugar, digamos, yo pienso, me pongo en tu lugar cuando alguien me puede decir eso, y yo lo que diría es, lo que más me gusta de lo que me decís es que valorás el respeto. Entonces, si vos me decís que sea respetuosa, me parece bárbaro. Voy a ser respetuosa, pero también me gustaría que todos los demás lo fueran. Tratemos de respetarnos unos a otros. De ahí podrías empezar a cambiar algo de la situación. No digo que sea fácil, ¿eh? Para nada. Y yo, por ejemplo, tuve un conflicto con una directora de que en una reunión solamente con alumnos nos empezó a gritar a todos, sin padres presentes, y yo siempre fui muy en contra de todo eso, entonces yo empecé a contestar como ella contestaba. Fue todo muy complicado porque se hicieron actas y mi mamá sostuvo y tuvo fe en mí que yo siempre contesté como me hablaron. Así que ahí se le fue a la directora en ver cómo nos trataban y por qué nosotros reaccionábamos así. Bueno, vos de alguna manera estás, digamos, avalando lo que yo decía. Si los adultos que nos rodean, sobre todo los más referentes, el colegio, los adultos del colegio, los padres, nuestros, no sé, docentes o maestros en otras disciplinas que tengamos, son correctos, son adecuados, no responden con violencia a la violencia que alguien pueda tener, pero sí con límites adecuados. Es muy difícil que un chico se exaspere. Sí es cierto, como vos decís, que es más difícil para el adolescente no ser reactivo, no enojarse, no reaccionar cuando el adulto falla a las reglas sociales. Porque es algo así como, si vos me tenés que dar el ejemplo, no me pidas corrección porque vos le estás faltando. Eso no te exime a que, yo te diría, puedas dar vos y todos tus amigos, si no les gusta esa forma de los adultos, sean un ejemplo, puedan ser un ejemplo de comportamiento. Porque ahí ya no se trata de si ese es grande o si es adolescente, si es directivo o no es directivo. Dar el ejemplo de corrección me parece lo mejor que podrían hacer ustedes y salen en todas las redes como el mejor grupo que no responde a la violencia con violencia. Bueno, a ver, para cerrar, Briana había levantado la mano también. No sé si... Hola, buenas. Aportando a eso que decía Diana y mi compañera de otra sede, es que, y eso de que decía, ¿verdad?, del ejemplo, nos invita a nosotros también como futuros profesionales también, de reconocer eso de las emociones, ¿no? De no saltar, por más que sea un adulto, por más que nosotros no seamos ese adulto mayor, sino que estamos pasando esa etapa de adolescencia a adultez, digamos ya, y también viéndonos como futuros profesionales, es como muy difícil, ¿no? Porque eso no es solo decir, che, llevémonos mejor, sí, también es un laburo enorme, por así decirlo,
de reconocer nuestras emociones, de validar y de decir que no quiero que, o sea, a veces quizás en el impulso de reaccionar, de responder, de enojarte porque no puedes poner un límite adecuado también, o sea, es un laburo enorme que también es como que me gusta mucho esta charla porque nos invita a reflexionar, a pausar y decir cómo estoy reaccionando, qué límites estoy poniendo, porque quizás yo pienso que estoy poniendo un límite, pero ese límite lleva más violencia, o sea, quizás no es un límite tan sano o correcto para el bien de este vínculo, por así decirlo. Y nada, eso quería aportar eso de que es Muy bueno lo que decís, porque en realidad si los adolescentes comprendieran que uniéndose en pos de un mejor trato entre todos y sobre todo de los adultos a los chicos, si compartiendo ese deseo de que se pueda dar el ejemplo siempre sobre el mejor trato entre unos y otros, es enriquecedor geométricamente para la sociedad, porque cada vez que se ve un grupo que se maneja, de un grupo de adolescentes me refiero, que se maneja mejor, eh, va a ser ejemplificador para todos. Ustedes piensen la cantidad de chicos de las primarias, de chicos más chicos, de hermanos de ustedes, más pequeños, que los están mirando como adolescentes. Si ellos miran que frente a una situación de violencia de un directivo, de un docente, de un padre, de un vecino, lo que fuera, la reacción de ustedes es reflexiva, es serena y coherente en el planteo que hacen, los van a aplaudir. Entonces, den también ustedes ejemplo como adolescentes de poder cambiar el mundo, el micromundo donde están, porque eso es sumamente contagioso. Así como es contagioso sentirse mal, cuando hay muchos alrededor que se sienten mal, es muy contagioso cuando un pequeño grupo empieza a decir, vamos a ser coherentes y manejémonos mejor. Así que las aliento a que lo construyan. Bueno, queremos agradecer a Diana nuevamente por esta disponibilidad, por honrar el Día del Trabajador, compartiendo lo que sabemos, lo que hacemos, lo que intentamos que esta realidad que nos rodea sea cada vez mejor. Así que muchas gracias. Le damos un aplauso virtual Los invito a la reunión del capítulo que Marcos integra también. Él es representante de Provincia de Buenos Aires, Zona Norte, del capítulo de suicidio y lo autolesivo de la Asociación Argentina de Salud Mental. Hacemos una reunión mensual este sábado de 14 a 15:30 en la plataforma. Va a salir directamente en la plataforma de Facebook y va a quedar grabada ahí. La reunión va a estar con un comentarista de lujo del Uruguay. Él es magíster en filosofía y va a hablar sobre suicidio, duelo y sentido de la vida. Muy interesante, los invito a todos como para que se agreguen a nuestro Facebook. Bueno, muchas gracias, ahí estaremos. Y también nosotros les compartimos, vamos a tener una charla abierta de las que la asociación da así a las comunidades, en este caso a todos aquellos que lo deseen. Va a ser el 16 de mayo a las 19 horas. Es con este mismo link, con estos mismos datos. Ahí vamos a estar, ya lo vamos a difundir en nuestras redes. Y también les recuerdo que la charla de hoy y todas las que venimos, se vienen haciendo, las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Buscan Escenarios Saludables YouTube y ahí van a ver todas las charlas que venimos hace bastante tiempo brindando. Bueno, así que gracias a Diana, gracias a todos y todas, y bueno, nos encontramos en la próxima. Gracias a ustedes y me alegro que cada vez sean más. Un beso. Bueno, chau, Muchas chau. gracias. Gracias, chao. Muchas gracias por Gracias. todo, hasta luego. Abrazo. Gracias.